Marca de clase y límites reales de clase. Docente David Velasco Sánchez. ¿Qué es lo que veremos durante estas diapositivas? ¿Cómo obtener el rango? Determinaremos el número de categorías y la amplitud de cada categoría. Formaremos las clases junto con los límites de clase. Obtendremos los límites reales de clase. Obtendremos la marca de clase. Determinaremos la frecuencia de cada clase. Determinaremos la frecuencia relativa de cada clase. Determinaremos la frecuencia acumulada. Y finalmente determinaremos la frecuencia relativa acumulada. Ejemplos de datos desordenados. Cuando recibimos los datos llegan en forma desordenada, como en el siguiente ejemplo. Los porcentajes de consumo nacional de la producción de trigo durante los últimos 60 años se registran en la siguiente tabla. Aquí podemos observar que tenemos 60 datos que vendrían siendo 72.7, 67.3 hasta llegar al último dato que sería 64.9. Lo primero que hacemos es buscar el dato más pequeño y el dato menor viene siendo 54.8. El dato mayor vendría siendo 91.4. Con estos dos datos encontramos lo que vendría siendo el rango. El rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Y el rango es igual a 91.4 menos 54.8 me da igual a 36.6. El número total de datos que vendrían siendo 60. N es igual a 60. Datos los podemos ver. Son 6 columnas de 10, 6 por 10, 60 datos. Veremos los números de clase y la amplitud de categoría. Primero sacaremos lo que vendría siendo el número de clases. El número de clases lo representamos con la letra K. Según el método de estudio, para encontrar el número de clases ya sabemos que es igual a K es igual a 1 más el logaritmo de base 2 de n. Esto es igual a 1 más el logaritmo de base n de n sobre el logaritmo de 2. En este caso utilizaremos el logaritmo de base 10, que es generalmente el que se tiene en toda calculadora. N es el número de datos y K es el número de categorías que vamos a formar. Ya sabemos que el número de datos es igual a 60, N es igual a 60. Por lo tanto, las categorías es igual a 1 más el logaritmo de base 2 de 60. No tenemos el logaritmo de base 2, entonces decimos 1 más el logaritmo de 60 sobre el logaritmo de 2. El logaritmo de 60 es igual a 1.778 y el logaritmo de 2 es igual a 0.301. Y esto es igual a 1 más 5.906, que aproximadamente viene siendo igual a 6.906. Y como tenemos que cerrar número de categorías, no podemos crear una categoría y media o 2 categorías, tenemos que cerrarlo a 7 categorías exactamente. Vamos a formar 7 categorías. Ya tenemos el número de clases. Ahora encontraremos lo que vendría siendo la amplitud. Para obtener la amplitud es el cociente del rango más el 10% del rango entre el número de categorías. La amplitud sería el rango más el 10% del rango sobre el K, que es el número de categorías. Como ya sabemos que el número de categorías es igual a 7 y el rango es igual a 36.6. Hacemos nuestro cálculo y decimos la amplitud, que la representamos por la letra C, es igual a 36.6 más 10% de 36.6. Esto quiere decir 36.6 más 3.66 entre 7. Aproximadamente me da igual a 5.75. Como lo cerramos a una sola cifra decimal, decimos que la amplitud sería igual a 5.8. Esa es nuestra amplitud. Ya tenemos dos datos, el número de categorías que es 7 y la amplitud que es igual a 5.8. Ahora veremos cómo generar nuestros intervalos de clase. Para ello
Veremos la primera. El dato menor era 54.8. Entonces el límite inferior sería el dato menor menos el 5% del rango, porque ya estábamos aumentando el 10%. Y el 5% sería de 36.6. Sería 54.8 menos 5% de 36.6 me daría igual a 54.8 menos 1.83 me da igual a 52.97. Como nada más utilizaremos una sola cifra, algo dirían 52.9, pero como es 97 lo cerramos a 53.0. Entonces ya tenemos nuestro límite inferior de la primera categoría. Y el límite superior sería igual a límite inferior más el tamaño del intervalo menos 0.1. ¿Por qué 0.1? Porque estamos utilizando una sola cifra decimal. Si utilizamos 2 sería 0.01. Pero aquí si utilizamos 0.1. O no utilizaríamos 1 si fueran puros enteros. Entonces el límite superior 1 sería igual a 53 más 5.8 menos 0.1 me daría igual a 58.7. Veamos la segunda clase, la clase número 2, que daría el límite inferior sería el límite superior de la primera categoría más 0.1. Y esto me daría igual a 58.8. El límite superior sería el límite inferior de la segunda categoría más el tamaño de o la amplitud de la categoría menos 0.1. 58.8 más 5.8 menos 0.1, 64.5. Quiere decir que la segunda categoría iría desde 58.8 hasta 64.5. La tercera categoría quedaría de la siguiente manera. Límite superior de la segunda categoría más 0.1. 64.5 más 0.1 sería igual a 64.6. El límite superior de la tercera categoría sería el límite inferior de la tercera categoría más el tamaño de la categoría menos 0.1. 64.6 más 5.8 menos 0.1, esto es igual a 70.3. Tenemos que la segunda categoría va de 64.6 hasta 70.3. Pasamos a la categoría número 4. El límite inferior de la cuarta categoría, volvemos a lo mismo, límite superior de la tercera, más 0.1, 70.3, más 0.1, 70.4. Límite superior de la cuarta categoría sería límite inferior de la cuarta categoría, más el tamaño, menos 0.1, 70.4, más 5.8, menos 0.1, 76.1. Es el dato de la categoría número 4. El dato de la categoría número 5 sería el límite inferior de la categoría número 5. Nomás tenemos que sumar el 0.1, sería 76.1 más 0.1, 76.2. El límite superior de la quinta categoría sería 76.2 más 5.8 menos 0.1, 81.9. La sexta categoría, si observamos el límite superior de la quinta categoría más 0.1, 81.9 más 0.1 me daría 82.0, 82. El límite inferior, límite superior de la sexta categoría sería 82 más 5.8 menos 0.1, 87.7. La sexta categoría iría de 82 a 87.7. La séptima categoría, ¿de dónde a dónde iría? Desde 87.7 más 0.1, 87.8 hasta 87.8 más 5.8 menos 0.1 me daría igual a 93.5. ¿Cómo quedaría la tabla de frecuencias? Bueno, para poder encontrar la tabla de frecuencias debemos ver cuántos datos hay en cada categoría. Ya ordenamos nuestros datos y van 54.8, 57.9, etcétera, etcétera. Entonces nuestras categorías quedarían de 53 a 58.7.
¿Cuántos datos hay? Podemos observar que entre 56 y 58.7 hay solamente 3, porque el 59.2 ya pasaría a la segunda categoría. La segunda categoría abarcaría desde 58.8 hasta 64.5 y podemos observar que ahí aparecen 7 datos. En la tercera categoría va de 64.6 hasta 70.3. Y observamos, todos estos se encuentran dentro de la tercera categoría y son 6, 8, 14 y 15 datos. Nos vamos a la cuarta categoría, va de 70.4 hasta 76.1. Abarca todos estos. Y si observamos son 14 datos. La quinta categoría va de 76.2, quiere decir que estaría 76.5 hasta 81.9. Quiere decir que son estos datos. Y en total vendrían siendo 13 datos. La sexta categoría abarcaría de 82 hasta 87.7 y me daría 5 datos. La séptima categoría me daría 3 datos únicamente, que sería 88.9, 89.7 y 91.4. Ya no hay más datos, entonces nomás serían los 3 datos. Si sumamos todas esas frecuencias 3, 7, 15, 14, 13, 5 y 3, nos darían los 60 datos totales que estamos manejando. Vamos a encontrar lo que son los límites reales de clase y las marcas de clase. ¿Por qué decimos límites reales de clase y marcas de clase? Podemos observar que entre la primera categoría y la segunda categoría siempre hay una separación de 0.1. Si fueran centésimos sería 0.01, si fueran enteros sería de un entero. Pero en este caso es de 0.01. Entonces, para encontrar el límite real inferior, la mitad de ese 0.1, que sería 0.5, se le resta al límite inferior y esa mitad se le suma al límite superior. Más adelante lo veremos. Si tomamos estos límites, queda claro que se repetirá el límite superior de la primera categoría con el límite inferior de la segunda categoría. Es por ello que se dice que el intervalo es abierto por la derecha y cerrado por la izquierda. Es decir, que el límite real inferior debe ser menor que ese valor y los datos serían menores o iguales al límite real superior. La marca de clase se obtiene con la semisuma de los dos límites, ya sean los límites de clase o los límites reales de clase, y lo dividimos entre 2. Veamos cómo. Nuestra tabla de frecuencias quedaría de la siguiente manera. Hablábamos que habíamos dicho de 53 a 58.7, de 58.8 a 64.5. La primera categoría 58.7 a 58.8 hay una diferencia de 0.1. Por lo tanto, al 53 restamos 0.05 y quedaría 52.95 y al 58.7 le sumamos 0.5, sería 58.75. Ahora la segunda categoría empezaría desde 58.75 hasta 64.55. Esos son los límites reales: 64.5 a 70.35, 70.35 a 76.15, 76.15 a 81.95, 81.95 a 87.75, 87.75 a 93.55. Algunos de ustedes dirán, bueno, y si aparece un dato que fuera 58.75, ¿en cuál categoría lo pondría? ¿En la primera o en la segunda? Recordemos que el 58.75 debe ser menor o igual al límite real superior, iría en la primera categoría, no se contaría en la segunda categoría.
El 58.75 entraría en la primera categoría. El 70.35 se encontraría en la tercera categoría. Bueno, ahora, ¿cómo encontramos la marca de clase? La semisuma de los dos límites, es decir, que sumamos 53 más 58.7 y lo dividimos entre 2 y me daría 55.85. La segunda sería 58.8 más 64.5 entre 2 me daría 61.65. De 64.6 a 70.3 me daría 67.45 y así con la cuarta, quinta, sexta y séptima categoría. Las frecuencias las tenemos 3, 7, 15, 14, 13, 5 y 3. La suma de las frecuencias debe darme 60. Para encontrar la frecuencia relativa lo podemos hacer en forma decimal o en forma de por ciento. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos 3 entre el número total de datos. 3 entre 60 me da 0.05. Esto quiere decir que en por ciento lo multiplicamos por 100 y sería el 5%. 7 entre 60, punto 117 o 11.7%. 15 entre 60, punto 25, 25%. 14 entre 60, punto 20, 233 o 23.3. 3 entre 60, punto 217 o 21.7. 5 entre 60, punto 083, 8.3. Y 3 entre 60, punto 05. Si yo sumo todos los valores decimales me debe dar exactamente un entero. Si yo sumo todos los porcientos me daría el 100% como total. La frecuencia acumulada. Se van sumando las frecuencias más las frecuencias anteriores. La primera tiene 3 y no hay más. Por lo tanto quedaría la frecuencia acumulada sería 3. La segunda frecuencia acumulada sería 7 más 3 serían los 10. La tercera serían 15 más 7 más 3 serían 25. La cuarta sería 14 más 15 más 7 más 3 serían 39. La quinta serían 13 más 14 más 15 más 7 más 3 me daría igual a 52. La sexta sería 5, 3 más 13 más 14 más 15 más 7 más 3 me daría igual a 57. Y finalmente la última siempre debe darme igual al total, que serían 60. La frecuencia relativa acumulada la podemos dar en decimales o en por ciento. De igual manera hacemos la frecuencia acumulada entre 60. 3 entre 60 me daría 0.05, 5%. La segunda sería 10 entre 60 me daría 0.167, 16.7. La tercera sería 25 entre 60 me daría igual a 0.417, 41.7. La cuarta sería 39 entre 60, 65, 65%. La quinta sería 52 entre 60, 866, 86.6. La sexta sería 57 entre 60, 95 entre 60. 57 entre 60 me daría 0.95, que es igual a 95%. Y la última siempre da en decimales el entero. Y en por ciento el 100%, porque sería 60 entre 60 me da igual a 100. A lo mejor algunos lo que harían serían sumar las frecuencias relativas y pudiera fallarles por una décima. A veces la suma de las frecuencias relativas no me da 1, sino me da 0.99 y el 100% en los totales de frecuencia relativa no me da 100, me da 0.99% o 99.9%. Pero esta es la forma de encontrar frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. He visto que a veces en las tareas me han presentado algunos errores. Lo que íbamos a ver en este tema era el límite real es inferior y superior y la marca de clase. Pero hacemos un reforzamiento de las frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Todos estos datos son importantes
porque el siguiente tema serían las gráficas de funciones y es importante tener la tabla de frecuencias. Nos vemos la próxima clase.